Buenas tardes a todas y todos. Esta es la primera clase del módulo 2 del curso de capacitación para candidatos a cargos de dirección y gestión de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Emilio Tenti Fanfani. Hace años que me estoy dedicando como sociólogo a analizar distintas dimensiones del sistema escolar y de las prácticas escolares. Este es, como les decía, la primera clase del módulo 2 que vamos a conversar acerca de una temática bastante relevante para alguien que pretende ser conductor de un establecimiento educativo, que tiene que ver con el tema del gobierno democrático de las instituciones. La democracia no es solamente un régimen político, sino también que en las sociedades democráticas pretendemos que otras instituciones también sean democráticas, los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones educativas. Entonces, para discutir este importante aspecto de lo que tiene que ver con la conducción de establecimientos, justamente, hemos invitado al doctor Marcelo Krzyzewski, que es un especialista en ciencia de la educación, con toda una larga trayectoria y reconocimiento en este campo, para que tenga una conversación conmigo, libre, espontánea, acerca de esta cuestión. Yo le voy a hacer una pregunta para que él arranque y luego él decidirá qué camino seguir y ahí después luego podrá intervenir en esta conversación. La pregunta que yo tenía, Marcelo, es la siguiente: ¿qué significa que una institución escolar, un colegio, es un colegio democrático? ¿Viste? Este colegio es democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un gobierno democrático. ¿Qué es esto? Bueno, Emilio, primero buenas tardes, ¿cómo estás? Es una pregunta que no tiene una rápida respuesta, ¿no? Uno podría pensar que una escuela democrática es aquella que enseña conocimientos significativos para todos sus estudiantes, también una escuela que cuida las trayectorias de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, las cuida no solamente en el sentido de la contención, sino de generar una transmisión significativa. Ahora, quizás apelando al gobierno de la escuela. ¿Qué quiere decir que este director es democrático? Claro, digamos... Porque tiene un estilo de gestión democrática. Digamos, apelando un poco a la cuestión más específica del gobierno, podríamos decir que a partir de los procesos de apertura democrática, las diferentes reformas, el contexto actual, digamos, hoy podríamos decir que una escuela que le dé centralidad al campo de la democracia significa, por un lado, generar un clima de trabajo que permita que todos se sientan partícipes del proyecto escolar, lo cual, particularmente en el nivel secundario, esto no es sencillo, por la diversidad de puestos de trabajo, por la complejidad que significa ser docente en el nivel secundario, en términos de condiciones institucionales. Ahora, hay otro componente también singular, más allá del trabajo docente, que digamos es absolutamente central en tu pregunta, es qué condiciones se generan para la participación de los estudiantes, ¿no?, en el plano de la escuela. Es decir, lo que significa no solamente la participación política, sino todo el plano de la convivencia en la escuela, que hoy sigue siendo una deuda pendiente, que el régimen académico actual que se va a implementar a partir del año que viene en la provincia de Buenos Aires está como en un lugar muy central, la posibilidad de generar acuerdos de convivencia, y que hoy, digamos, podríamos decir que también se constituye en un tema podríamos decir, muy necesario. Vos sabés que uno de los temas que surgieron a partir de la pandemia tuvieron que ver también con, a partir de los procesos de aislamiento, el regreso y lo que significa el vínculo con el otro, la posibilidad de estar nuevamente en un espacio colectivo. También las escuelas, y esto forma parte de los diagnósticos y las diferentes investigaciones, en nuestro sistema educativo, pero no como particularidad de la Argentina, ni tampoco de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel de América Latina, está atravesada por procesos de segregación, fragmentación social, con lo cual la convivencia, ¿qué significa? Es estar con otros iguales, significa estar con otros distintos, significa apelar a lo que la democracia significa de poder llegar acerca de eso de lo común, de lo cual tanto se discute y se plantea, ¿no?, cómo generar un espacio colectivo. Y yo creo que un directivo democrático tiene que tener en cuenta estas opciones, ¿no?, de
cómo apelar a una convivencia colectiva, cómo generar una participación activa de todos. Y también está el afuera, de lo que implica estos vínculos que a la escuela le resulta tan complejo y tan difícil de construir redes con otros actores, con otras organizaciones, con el mundo, digamos, que significa salir de los muros escolares y empezar a generar otro tipo de experiencias, ¿no? En ese sentido se habla mucho en el campo de la pedagogía y de la investigación sobre la posibilidad de generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de aprendizaje que significa una escuela más abierta a otro tipo de instituciones y actores. Pero más allá del afuera, digamos, hay algo del adentro, ¿no? Que sin duda la escuela secundaria tiene un desafío muy fuerte de cómo, podríamos decir que hay muchas experiencias también, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, sino algo que podríamos pensar que todas las instituciones tendrían que tener en su agenda, ¿no? Vos has utilizado en tu exposición la palabra proyecto, creo, ¿no? Sí. Proyecto. Yo suelo decir que ¿cómo diría yo? Se ha burocratizado el famoso proyecto educativo institucional. Incluso se transformó en una sigla, el PEI, famoso PEI. Uno va a los establecimientos educativos, recuerdo hasta hace 2 años, uno pregunta, ¿tiene PEI? Sí, como no tengo PEI, te dice el director, y sacaba de un cajón medio polvoroso una carpeta, este es el proyecto educativo institucional. Era casi como preguntar, ¿usted tiene quit? Sí, tengo quit, ¿viste? Pero, ¿qué significaría un director de establecimiento democrático en relación con la idea de proyecto? El proyecto, ¿quién lo hace el proyecto? ¿Quién conduce? Yo creo que una de las tareas fundamentales del director democrático es alentar la conformación de la producción de un proyecto educativo institucional con la participación de quiénes, de los miembros de la comunidad escolar. ¿Quiénes participarían en ese proyecto? El director creo que tiene que jugar un papel, no es el autor del proyecto institucional, ese sería un liderazgo de tipo autoritario. Antes se podía clasificar 3 tipos puros de conducción, ¿no? El del laissez-faire, el tipo que deja ser, el autoritario que decide, por ejemplo, cuál es el proyecto y quiénes lo van a ejecutar, decide la división del trabajo, y el otro es el líder democrático. Entonces, el líder democrático, por eso yo relaciono la palabra proyecto con participación. Quizás la participación, el movilizar la participación. Pues muchas veces cuesta, hay veces que la gente no quiere participar, porque los docentes no todos participan en lo que es la definición de un proyecto institucional. Supone una identidad de los agentes, de los profesores con la institución. Vos mismo dijiste, el colegio secundario es una institución mucho más compleja que una escuela primaria, porque tenés 10, 12 profesores, que ni siquiera están trabajando a tiempo completo en esa institución, tienen problemas de pertenencia, trabajan en 3 o 4. No se puede tener 4 camisetas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo tiene que movilizar? ¿Qué tiene que hacer un director en este contexto, digamos, donde no tenemos los profesores de tiempo completo en el establecimiento? ¿Qué significa dirigir democráticamente un establecimiento? ¿Cómo generas ese proyecto? ¿Qué cualidades tiene que tener un director democrático, por ejemplo? ¿Qué cualidades? Yo creo que hay algo que es fundamental, que es generar buenas condiciones para el diálogo. Ese, entiendo yo, que es un punto de partida. Cuando vos, Emilio, sentís que tu palabra tiene sentido, tiene valor, que hay un otro, que en este caso es el director, que te puede escuchar, que puede comprender también tus enfoques, y en ese sentido el otro puede sentir que forma parte de un colectivo, digamos. Entiendo yo de que hay algo de esas condiciones que si el director no se constituye en un facilitador, en un mediador entre los diferentes actores, vos dijiste no al liderazgo en algún punto, pero yo no estaría tan de acuerdo de que el director no tenga que tener un rol de liderazgo. Yo creo que hay un lugar ahí de un liderazgo potente, en el sentido de reconstruir una autoridad pedagógica. No, yo dije con liderazgo, dije que hay distintos tipos de liderazgo. Ah, ok, te entendí. Democrático, autoritario, laissez-faire, es una vieja tipología sociológica de la tipología década beberiana, del 60, pero... No, del 60. Del 60, pero de todos modos, entiendo yo, y yo por ahí te entendí mal, creo que el tema del liderazgo, no hay que renegar del liderazgo porque genera esta opción de tener un faro hacia dónde ir, ¿no? ¿Y qué cualidades tendría que tener? Ya que estamos, suponete que vos sos el responsable de un comité y tenés 5 candidatos y tenés que elegir uno para director. Yo creo ¿Qué que cualidades, hay un elemento qué que tiene que ver con la capacidad de liderazgo? conformar equipos de trabajo. Ajá. Me parece que un buen director tiene que tener esa posibilidad de constituir un colectivo y generar ese colectivo con cierta pertenencia a esa institución. La otra cuestión me parece que es
esa posibilidad de tener una buena lectura de quiénes son los adolescentes y jóvenes que transitan hoy por hoy la escuela secundaria, cuáles son sus identidades, cuáles son sus problemáticas. Vos sabés que, y creo uno de tus textos hablan acerca de la nueva cuestión social y la escuela, digamos, sí, hay algo ahí del orden de cómo se conforman las nuevas identidades que transitan por la escuela. Hablamos ya hace varios años, podríamos decir esta última década, de las nuevas generaciones que transitan por la escuela secundaria, adolescentes que vienen de contextos muy vulnerables, muy pobres, y que esto se constituye en una oportunidad en términos generacionales de transitar por este nivel. Yo creo que un director, junto con esta posibilidad de constituir equipos de trabajo, generar buenas condiciones de diálogo, es aquel que tiene esa lectura acerca de estas identidades, estas nuevas subjetividades, problemáticas emergentes que aparecen en la institución en términos de consumos, violencias, diferentes cuestiones, judicialización, por la cual atraviesan adolescentes particularmente de contextos muy críticos por la escuela. Digamos, si un director ese tipo de lectura no la puede tener, muy difícilmente pueda construir un proyecto educativo con cierta pertinencia a las demandas de la escuela, ¿no? El concepto de líder, digamos, se asocia un poco, tiene cierto parentesco con la vieja categoría de carisma, porque el líder es alguien que es capaz de enseñar, de producir sentido, de movilizar, para lo cual tiene que tener un cierto capital simbólico, debe ser reconocido. Un líder democrático no se puede imponer, no impone, es obedecido, tiene que crear las condiciones para ser obedecido. Entonces tiene que tener ciertas cualidades personales, que muchas veces esas cualidades, yo tengo mis dudas, se pueden formar. Se puede hacer un curso de liderazgo y todos podemos ser líderes. Alguien que es tímido, alguien que no tiene facilidad para hablar, comunicar. Hay gente así. Con un taller de comunicación se puede transformar una persona en líder. La simpatía, por ejemplo, la capacidad de ser, de poder llegar, de ser creído, de ser creíble, de tener un crédito, eso forma parte de lo que es el liderazgo. Son todas cualidades de personalidad. Yo tengo mis dudas y todas ellas se pueden formar, porque hay individuos que las tienen por su propia conformación psicológica, social, histórica, muy difícil. Son rasgos que uno tiene, hay toda una historia detrás del tipo que tiene esta capacidad de convencer, capacidad de entusiasmar, ¿viste? De capacidad de proponer objetivos y ser seguido por los demás. Entonces digo, estas son cualidades fundamentales de los que dirigen las instituciones en general, empresas, escuelas, iglesias, partidos políticos. El tema es que en el sistema escolar tenemos en Argentina 55.000 instituciones escolares, 55.000 líderes. Bueno, se hace un poco, ¿no lo ves que es un poco difícil, digamos, cómo seleccionarlo y cómo generar estas condiciones o cualidades que tienen capacidad, por ejemplo, para resolver conflictos? Porque en las instituciones hay muchos conflictos entre docentes, alumnos y docentes, padres de familia y docentes y alumnos. En la resolución de conflictos también es una de las tareas fundamentales. La capacidad comunicativa, hacia afuera, tener que comunicar. Bueno, esas son todas cualidades de tipo psicosociales que no es fácil reunir en una sola persona, ¿no? No sé qué pensar. No, yo creo que no es fácil, entiendo hacia dónde vas, pero también confío en las capacidades de aprendizaje que hay a partir de la experiencia. Mi lectura de directivos es que luego de algunos años, un tiempo de trabajo, han podido conformar un capital social, han podido revertir ciertas dinámicas en términos de mayor empatía, mayor posibilidad de construcción discursiva, mayor posibilidad de pensar en proyectos del mediano y largo plazo. Creo, así como confiamos en la capacidad de los estudiantes de aprender, mi confianza en términos de la capacidad de un docente que intenta generar una capacidad de dirección de una escuela, creo que tiene que ver con tiempo. Me parece que la variable tiempo... Son habilidades prácticas que se aprenden quizás no solo en los libros, ni a través del ejemplo, la sino práctica, que se aprende haciendo. La práctica se aprende a ser director, dirigiendo. Yo creo que hay algo, se habla mucho de la artesanía del ser docente y creo que... Y ser director lo mismo. Lo que vos decís del director se aplica, ¿no? En términos de regulaciones que se aprenden en la práctica. Así es. Eso no niega que podamos aprender de otras experiencias, incluso escritas, de los libros, de los conceptos, pero en gran parte yo creo es el ejercicio mismo de la función. Hay algo del orden de la autoridad que también me gustaría por ahí simplemente comentar, que hablamos mucho de la autoridad pedagógica, claro. Y sabemos, y hay mucho estudiado acerca del declive de la autoridad pedagógica, el declive de las instituciones, y yo creo que el directivo tiene en ese sentido también
una responsabilidad de cómo se repone esa autoridad en un plano democrático. ¿Qué significa construir una autoridad en una escuela democrática? ¿Qué significa en términos de construir dinámicas de reconocimiento? También valorar un conocimiento legítimo, un conocimiento significativo respecto de los campos disciplinares, Sí. Un conocimiento real respecto de los adolescentes que transitan por la escuela. Yo creo que ese tipo de elementos también forman parte del ser director. Es muchas facetas, tiene muchas facetas y yo creo que sería difícil decir en 3 frases cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen director. Muy difícil, se puede formalizar, teorizar seguramente en los libros de texto, cómo conducir, cómo ser un buen líder. Está lleno de texto y de receta, pero creo que no niego que se puede aprender de los libros sobre cómo conducir un establecimiento educativo. Pero es bastante complicada la tarea, tiene muchas facetas y yo concluiría diciendo mi respeto por la experiencia de los demás. También se puede aprender con la experiencia de los demás. Uno aprende a dirigir siendo profesor, aprende a dirigir viendo cómo dirigía tu director en la escuela donde has trabajado, en las escuelas donde has trabajado. Pero de gran parte de este aprendizaje entonces es formal, es teórico y al mismo tiempo es práctico. Se aprende a ejercer el oficio de director ejerciendo el oficio de director. Sí, hay un plano, yo diría, de la práctica, de la formación, y hay un plano que también tiene que ver con la investigación-acción, en términos de poder también analizar las propias intervenciones, poder comparar con otro tipo de experiencias, lo que vos dijiste, con pares. Bueno, hay que hay que ofrecerle a los directores, como hay que dárselo también a los profesores, esos tiempos y esos espacios, también espacios físicos, donde se pueda pensar y reflexionar sobre las cosas que hacemos o que hemos hecho. Porque muchas veces, cuando uno está en la acción, no puede reflexionar. La reflexión requiere, como decía Marx, la reflexión se hace post festum, después de la fiesta, después de la acción. Después del partido, ahí analizamos cómo jugaste, si tuviste cuántos pases correctos, cuántos pases equivocados, pero lo haces después. Mientras que estás en la cancha, mientras estás dirigiendo, estás en la oficina de director, tenés que resolver los problemas en ese momento. No podés parar la pelota y decir, déjenme que voy a hacer un estudio, una investigación y después voy a tomar la decisión. Hay que tomar decisiones en el momento oportuno. Por eso los directores tienen que estar muy equipados para poder, entre comillas, improvisar, porque muchas veces no hay tiempo para reflexión. O hay momentos como estos cursos, por ejemplo, estas oportunidades que la Dirección General de Escuela de la provincia le ofrece a los directores, que espero puedan aprovechar a través de estas conferencias, cursos, materiales. Así que me parece que esto también es para aprovechar, compañeros, y bueno, el resto lo hacen ustedes, no solamente en forma individual, sino también en forma colectiva. Muchas gracias por la atención.